proyectos sobre los efectos, no solamente de este proyecto de ley que avanza sobre las zonas especiales, sino también de una ley que es muy poco nombrada acá, la ley 1728 del 2014, de este año, que fue promulgada en el Diario Oficial el 18 de julio del 2014, y que me parece que es la que nosotros vemos mucho más agresiva para los campesinos pequeños, pero especialmente para los habitantes de esas extensas sabanas de los llanos orientales, Arauca, Casanare, Meta, Bichada, y que sea también para algunas regiones de la costa atlántica y pacífica, en donde se le dan atribuciones al Consejo Directivo del INCODER, bueno, unas que ya tenía para establecer las máximas y mínimas adjudicables de los baldíos productivos, las UAF, pero también para declarar, en caso de exceso del área permitida, que hay indebida ocupación o apropiación de las tierras de la nación. Es decir, cuando hayan excesos, dice, en caso de existir áreas que excedan el tamaño de la UAF establecidas para las tierras en el municipio o zona, a estas áreas se les dará el carácter de baldíos reservados susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos. Pero hay algo también que nos coge de sorpresa a nosotros, a los que vivimos en esas regiones alejadas todavía de la mano del gobierno central. Dice que el instituto está facultado para señalar zonas en las cuales las adjudicaciones solo podrán hacerse con base en producciones forestales o de conservación forestal, agrícolas o de ganadería intensiva. Nosotros, los que habitamos en los llanos orientales, no es que estemos en contra de la tecnificación, todo lo contrario, lo hemos pedido durante siglos, tal vez. Pero en la forma como se está haciendo, ministro, sin haber antes socializado cuando era proyecto, ahora es una ley, sin tener en cuenta las condiciones especiales. Es que para el caso de los llanos orientales, nosotros hasta hace poco, hasta algo después de la Constitución del 91, eran zonas colonizables, todavía. Yopal, la capital del departamento de Casanare, no tenía energía eléctrica. Ningún pueblo de Casanare o de Arauca tenían energía eléctrica hasta mediados de los años 90. Nos alumbrábamos con velas allá todavía, o con plantas. No habían carreteras. Las carreteras que hoy existen allí se construyeron cuando empezamos a recibir regalías a finales de los 90, carreteras que entre otras cosas hoy están destruidas. Pero el proceso de colonización de esas tierras, que comenzó hace 100 años, de personas, unas venidas huyéndole a la guerra de hace 100 años en Venezuela, otros huyéndoles todos a la violencia en Colombia, a la guerra de los 1000 días, o posteriormente a la de los años 50, que llegaron de Boyacá, de los Santanderes y del Tolima y de otras regiones del país, y fundaron Atos, pero los fundaron como desplazados en esa época de la violencia. Tuvieron que llegar a pie, a caballo, enfrentarse a los ríos peligrosos, a la gran fauna que había en esa época, tigres, cocodrilos, caimanes,
los caños peligrosos que se llamaban, y fundaron Atos, y el Ato en esa época fue la empresa de los llanos, en torno a la cual se fundaron los colonos, los pequeños propietarios, que eran a su vez los trabajadores de los Atos. Entonces, muchos campesinos que llegaron en busca de trabajo allí, se fundaron también, para hablar en los términos nuestros, y crearon sus pequeñas fincas, baldías porque jamás el Estado llegó allí. La ley 200 de 1936, la ley de tierras de López Pumarejo, establecía en algún inciso que esa ley no era aplicable a los llanos porque eran terrenos inundables y que no servían para nada esas tierras. La ley 135 del 61 del INCORA también estableció mayores extensiones de tierra para poder adjudicar allá, porque eran impenetrables, entre otras cosas. Entonces, la gente se acostumbró allí a la ganadería extensiva. Los grandes hatos, que su propietario lo era por el lugar en donde pisaran tierra, la tierra que pisaran sus ganados. No habían cercas de alambre y la gente vivía en esos terrenos en comunidad. Los dueños de hato eran quienes le permitían a los colonos que llegaran de cual otra región a que se colonizaran ahí, a que colonizaran esas tierras, y les daban ganados al aumento o en las distintas formalidades para que pudieran ocupar esas tierras como colonos en las situaciones más difíciles e inhóspitas. Así se formaron y se fundaron los llanos orientales. Se crearon grandes hatos de grandes extensiones, es cierto, pero también veredas y también fundaciones, y la gente, de acuerdo a su trabajo y de acuerdo a lo que le colaborara el dueño del hato, pues iba prosperando allí, y todo giraba en torno al hato, en armonía con la naturaleza. Se respetaba totalmente. Allí no habían cultivos sino únicamente los de pancoger, se respetaba la naturaleza. Por eso los llanos son una de las regiones más ricas en aguas, o eran, porque ya con la actividad intensa petrolera esto ha empezado a disminuir. Entonces, cuando de repente en estos días empiezan a aparecer los procesos administrativos de expropiación porque los predios no estén debidamente explotados. Explotados lo exige la ley 1728, con producciones